Buenas noches, mi nombre es Sebastián Pereira y el día de hoy estaremos realizando una excursión al reactor nuclear de Chernobyl para medir la radiación que hay allá. Pero antes de irnos, primero hay ciertos aspectos que debemos considerar antes de empezar a medir la radiación. Antes de empezar, primero debemos realizarnos dos preguntas. La primera pregunta que nos debemos hacer es ¿qué vamos a medir? Y además de eso nos debemos preguntar ¿en dónde lo vamos a medir? Ocupamos saber qué vamos a medir para poder determinar qué tipo de detector sería el más conveniente utilizar. Y además ocupamos saber en dónde vamos a estar realizando la medición, porque dependiendo del lugar se puede requerir de cierto tipo de protección radiológica o no. Cuando nos preguntamos qué vamos a medir, esta pregunta tiene dos aristas. La primera arista a considerar es qué tipo de radiación vamos a medir, ya sea alfa, beta, gamma, si vamos a estar detectando neutrones o algún tipo de ion pesado, así como el rango de energía que van a tener estas partículas. Esto será muy importante para determinar qué tipo de detector vamos a requerir. No es lo mismo detectar neutrones que partículas alfa o partículas beta y radiación gamma. Además, se ocupa saber más o menos cuál va a ser el rango de energías de la radiación que vamos a estar detectando. La segunda arista a considerar es qué cantidad física vamos a medir. Si vamos a querer detectar la presencia de cierto tipo de radiación, o si lo que queremos es detectar la presencia de un radionucleido, o si lo que queremos medir es simplemente la actividad de cierto tipo de radiación o la energía que presenta este tipo de radiación. Para el caso del reactor nuclear de Chernobyl, a mí lo que me puede interesar es medir la actividad total que hay, o también me podría interesar medir la actividad pero únicamente de la radiación gamma, o también podría querer detectar la presencia de ciertos radionucleidos como el estroncio 90 o el cesio 137 y qué porcentaje de la actividad corresponden a estos radionucleidos. O también me podría interesar cuál es la energía de la radiación que se está emitiendo desde el reactor. Tenemos que definir muy bien cuál es la cantidad que se va a medir porque esta en conjunto con el tipo de radiación que nos interesa detectar me va a determinar cuál equipo, cuál detector necesito utilizar. Ahora que ya definimos qué es lo que vamos a medir, ahora falta definir en dónde lo vamos a medir. Nuevamente la pregunta de dónde lo vamos a medir tiene dos aristas. La primera es cuál va a ser nuestra fuente, si lo vamos a medir en agua, en aire, en suelo, en la flora del lugar, si la medición va a ser en el lugar o si se va a requerir tomar una muestra y después analizarla en el laboratorio. Básicamente, ¿cuál va a ser nuestra muestra? ¿Cuál va a ser nuestra fuente de radiación? Y el otro aspecto es la ubicación geográfica, el lugar donde se va a hacer la medición, si la vamos a hacer a 1 kilómetro del reactor o si la vamos a hacer a 100 kilómetros, ya que a partir de esta yo voy a saber a cuál dosis me voy a estar exponiendo y si voy a requerir algún tipo de equipo de protección o no, y los protocolos que debería seguir para realizar la medición. Una vez hayamos respondido estas dos preguntas, ¿qué es lo que vamos a medir y en dónde lo vamos a medir? Ya podemos definir cómo lo vamos a hacer. Entonces, si sabemos qué es lo que vamos a medir, en dónde lo vamos a medir, cuál va a ser la ubicación geográfica donde lo vamos a medir, lo cual me va a determinar si requiero algún tipo de protección o no, puedo determinar cuál va a ser la mejor técnica para realizar la medición que quiero y el equipo que voy a utilizar. Entonces, ya estaríamos listos para realizar nuestra excursión a Chernobyl. No. Debemos saber cómo utilizar el equipo, cómo calibrarlo, cuántas muestras queremos tomar, cómo se toman esas muestras, cómo se manipulan las muestras, cuántas mediciones queremos hacer, en fin. En resumen, tenemos que definir muy bien cuál va a ser nuestro objetivo, ya que a partir de esto podemos definir exactamente qué es lo que queremos medir y en dónde, y a partir de esto el cómo,
Y una vez hecho esto, es simplemente seguir los diferentes reglamentos y protocolos para realizar las mediciones. Muchas gracias por su atención.